El orégano es una de las flores más melíferas que hay para la abeja. En el idioma griego, oros es montaña, digamos resplandor. Eso significa orégano, el resplandor de la montaña. Un saludo a Majin Buu, Seba Mitchell, Ricardo, Mr. Ayala, Ricardo Chopa 96 y Mansa GTZ. La primera vez que escuchamos sobre los Caballeros Sagrados fue en el manga 1083, dicho esto por el mismo Dragon. ¿Cómo es posible que Dragon sepa sobre estas personas que al parecer son casi igual de misteriosas que el mismo Im? Aún no lo sabemos, pero es posible que, como ya se ha teorizado anteriormente, se deba a que en algún momento de la historia Dragon fue parte del gobierno mundial, es decir, de la misma marina. Si estos caballeros sagrados solamente se movilizan en un punto crítico, que al parecer solamente cuando el gobierno mundial, o en este caso la Tierra Santa, está en peligro, ¿por qué no se ha sabido nada sobre ellos? Por ejemplo, en la gran batalla entre Garp y los piratas Roger contra los piratas Rocks. ¿Será que en realidad sí se movilizaron y gracias a esto pudieron derrotar a los piratas Rocks? En mi opinión no lo creo, pero no lo descarto, ya que sería una buena justificación del por qué Dragon conoce sobre estas personas, y sería porque Garp le contó a Dragon sobre esa gran batalla y que se obtuvo ayuda de los caballeros sagrados para poder derrotar a los piratas Rocks. Más adelante esta idea tomará un poco más de sentido. Últimamente en unos grupos de One Piece se han estado aventando unas buenas dosis de orégano, sin embargo, no están del todo mal, al menos en la lógica, ya que sí tienen algo de sentido. Estas personas dicen que quien visitó al Gorosei en realidad no era Shanks, sino más bien otra persona. Pero, ¿a qué se refieren con esto? Pues, que si vemos la silueta de los caballeros sagrados, fácilmente la silueta del caballero que se encuentra en medio calza perfectamente con la apariencia de Shanks. Pero, ¿cómo es posible que Shanks pertenezca a este grupo de élite que probablemente solo siga las órdenes de Im? Más importante, suponiendo que estos caballeros sagrados no sean recientes, sino que ya tengan algo de tiempo custodiando a Im, ¿cómo es posible que Shanks haya participado en la batalla de los piratas Roger y Garp contra los piratas Rocks? Pues, por lo mismo que acabamos de abordar en el tema, esta sería otra persona con el mismo rostro de Shanks. Aquí viene lo importante. Manga 434. Shanks y Barba Blanca se encuentran para discutir el tema de Kurohige. Atención a estas palabras, dice así: nada más o solamente de ver tu cara me vuelve a doler la herida que me hizo ese bastardo, dice Shirohige. En su momento yo creí que se refería a Gold Roger, ya que supuse que se habían enfrentado en algún momento antes de su muerte y Roger lo había derrotado. En la actualidad sabemos que no fue así, ya que cuando se enfrentaron Roger y Shirohige, este no tenía ninguna cicatriz en el pecho. Revisé todos los paneles del manga para verificar si esto era un error de inconsistencia, pero no, efectivamente antes y después de su batalla Shirohige no presenta ninguna herida en el pecho. También sabemos que en la batalla de Ed entre Roger y Shiki fue 2 años antes que Roger se convirtiera en rey pirata. Cronológicamente sería así: Roger se enfrenta con Shiki, pasa un año y se enfrenta con Shirohige y reclutan a Oden. Pasa otro año y se convierte en rey pirata, se entrega a la marina y es ejecutado. Justamente antes de que Roger sea ejecutado, Shiki se infiltra en Marineford para acabar con la vida de Roger y se enfrenta a Garp y a Sengoku. Después de la ejecución de Roger, Shiki se deshace de sus piernas y escapa de Impel Down y se reúne con Shirohige. Pero, sorpresa, Shirohige ya tiene esa enorme cicatriz en el pecho. Cabe aclarar que esto sucede en el manga 0 de One Piece. Esto quiere decir que hay un intervalo de solamente un año cuando Shirohige pudo recibir esta cicatriz. Ya descartamos que Roger le hizo esa cicatriz. Incluso podríamos descartar que fue Shiki, Kaido o incluso Big Mom, lo que nos deja perplejos con la pregunta: ¿quién pudo ser capaz de herirlo de esa forma, si ni siquiera Roger pudo hacerlo? Sí, no fue un combate a muerte, pero fue un combate en el que utilizaron Haki del Rey para potenciar su Haki de armadura.
Entonces queda esa pregunta en quién pudo hacerle esa cicatriz, ya que no se escuchó de un enfrentamiento de esa magnitud entre dos personas de ese calibre, lo que nos lleva solamente a dos sospechosos, o incluso puede ser que sean la misma persona o que trabajen juntos, y este sería el recién presentado Hinokizu, o un caballero sagrado. Ya se dieron los puntos y explicación del por qué podría ser un caballero sagrado. Esta persona tendría el mismo rostro que Shanks, a diferencia que este no llevaría las 3 cicatrices que le hizo Kurohige. Y se preguntarán a qué me refiero con esto. Pues vamos a ver la comparación en el manga 434 y en el manga 907. Justamente tenemos el mismo perfil. La única diferencia es que el supuesto caballero sagrado no cuenta con la cicatriz en su ojo izquierdo, a diferencia del que vemos en el manga 434. Entonces, ¿quién es este caballero sagrado y por qué el parecido con Shanks? ¿Es su padre o algún familiar? ¿Es un clon? Creo que es Shanks y a la vez no lo es. Aquí empieza el orégano a full, así que prepárense. El tema del multiverso últimamente se ha visto demasiado en muchos lugares, universos paralelos donde los acontecimientos pasan de un modo distinto al original o al que conocemos, o línea de tiempo como lo quieran llamar. Un ejemplo simple es Dragon Ball. Sabemos que existe un futuro donde todos los guerreros Z fueron exterminados por los androides y solamente quedó un solo guerrero, Trunks, y en la línea de tiempo actual, Trunks creció sin todo el dolor y desastre del Trunks del futuro. Sin embargo, ambos son Trunks pero no el mismo. Entendiendo este concepto y ejemplo simple, vean de dónde surge la idea. Esta idea me la hizo un amigo que prefiere el anonimato y prefiere tener un perfil bajo. Un día hablando de paja de One Piece me hizo un comentario que me dejó pensando, pero nunca pude armar un video con esta idea que me expuso este amigo. En la actualidad, al menos tiene un poco más de estructura. Vamos al manga 1 para explicarlo. Sabemos perfectamente cómo ocurrieron los hechos en la línea de tiempo o universo que conocemos. Un niño pequeño llamado Monkey D. Luffy sube a la proa del barco de un pirata pelirrojo con un objeto muy peligroso en sus manos. Los piratas del pelirrojo piensan que Luffy hará una estupidez divertida como lo hace todo el tiempo. Y sí, efectivamente hace una estupidez, pero una muy peligrosa. Este se apuñala debajo del ojo, dejando su característica cicatriz y creando un momento algo tenso, pero sin nada que lamentar al final. Ahora miren esta otra línea de tiempo o universo alterno donde Luffy realiza la misma acción, pero esta vez no solo se hace la cicatriz, sino que también pierde su ojo izquierdo. En el volumen 5 de One Piece Paradise, Oda nos hace una explicación sobre el parche en el ojo. He escuchado en la comunidad que Oda responde esto en un SBS, pero para ser sincero, yo no lo he visto nunca y no he seguido al 100% todos los SBS, salvo los datos relevantes o muy importantes. En fin, según información, se dijo que aparecerá un pirata muy poderoso o relevante con un parche en su ojo, que hasta el momento no ha aparecido y se supone que ya estamos en la recta final, así que es un hecho o es muy posible que lo haga pronto. Muchas personas en la comunidad, al menos el 40%, cree que será Luffy, el otro 40% cree que será Kurohige y el 20% restante creen firmemente que el que perderá el ojo y usará un parche será Shanks. Pues con esta fumada se confirmaría que el pirata del parche en el ojo sería Luffy, pero de otra línea o universo donde este sí perdió su ojo. Se preguntarán, ¿cómo es posible que Luffy ayude a la marina? Estas versiones de Luffy y Shanks, que en este caso sería el caballero sagrado que vemos en la silueta, serían influenciados de algún modo por Im o algún poder que éste tenga. Dirán, MDL, pero esto ya está muy rebuscado. Sí, pero tengan en cuenta que en el siglo vacío encontraron la forma de viajar en el tiempo, un concepto muy difícil de explicar, o en todo caso, conceptos de mecánica cuántica y física cuántica junto a la ciencia ficción, no solamente haciendo viajes en el tiempo, sino que viendo al mismo futuro. Entonces, con esto en mente, me hace tener fe en la posibilidad de que Oda introduzca este concepto y se dé una de las peleas más esperadas, al menos por mí, un Luffy vs Luffy, Joy Boy vs Joy Boy o Nika vs Nika. Entonces, volviendo al tema de los dos Shanks, ¿por qué uno sí tiene una cicatriz y el otro no? Porque como lo acabo de explicar, los acontecimientos pueden ser muy distintos.
no sabemos exactamente en qué momento Shanks se hizo esa cicatriz, es decir, en qué momento se dio la batalla entre él y Barba Negra, ya que Oda es muy meticuloso y se aseguró de no mostrar el lado izquierdo del rostro de Shanks, incluso desde el episodio 0, donde vemos que Shanks recluta a Usopp. Este Shanks de otra línea de tiempo podría tener otra cicatriz en su ojo, pero no por parte de Kurohige, sino por parte de otra persona, porque como les digo, serían acontecimientos distintos. Incluso este Shanks podría ser el llamado Hinokizu, que solamente saben que tiene una cicatriz de quemadura, pero no sabemos en qué parte del rostro y tampoco sabemos quién es. En el siguiente video hablaré sobre este personaje Hinokizu. Aclarando esta fumada, vamos de nuevo al manga 907. En todas las viñetas, absolutamente en todas, en ningún momento se le ve el ojo izquierdo a Shanks. Esto solamente nos da dos resultados posibles. El primero, que ya tenemos un indicio que este Shanks no tiene la cicatriz de los 3 cortes en su ojo izquierdo, es decir, este es el resultado 1, que no tenga ninguna cicatriz, y el resultado 2 es que efectivamente tenga una cicatriz de quemadura, aclarando que esto solo lo dejo como una opción. Mi idea principal es que Hinokizu es otra persona, sin embargo, también calzaría en que sea este caballero sagrado llamado Shanks, y es que parece ser que este personaje llamado Hinokizu merodea en los alrededores de las últimas islas, Elbaf y posiblemente Lodestar. Este personaje debe de ser extremadamente un duro como para que ni siquiera Kaido o Big Mom hayan podido arrebatarle su Road Poneglyph. Sí, entiendo que este personaje hunde los barcos, pero personajes como King o el mismo Kaido pueden infiltrarse volando, por lo que este personaje como mínimo debe de tener un nivel de emperador, como para poder mantener a raya a piratas tan poderosos como lo son Kaido, Big Mom o Shanks, lo que calza un poco con la idea de que este caballero sagrado sea Shanks de otra línea. Otro punto importante es que en la silueta de los caballeros sagrados claramente podemos ver que se trata de Shanks sin duda. Lo que no podemos ver es el rostro de este, y si a este también le falta el brazo izquierdo. De no ser así, imaginen qué tan poderoso podría ser este Shanks de darse el caso de que sea de otra línea. En la silueta también vemos a más personajes, que en total son al menos 10 personas. Uno evidentemente sería Shanks, y el otro podría ser Luffy de otra línea de tiempo o universo. Por lo poco que se puede ver en esa viñeta, se puede ver que absolutamente todos llevan una capa y no son del tamaño de semigigantes como lo fueron Kaido, Big Mom o Shirohige. Se ven personas incluso más pequeñas que Shanks, por lo que ahí calzaría perfectamente este Luffy con el parche en el ojo, que casualmente en el dibujo de Oda también aparece con ese saco similar al que utilizaban Shirohige o Gold Roger. De hecho, incluso la primera sombra del lado izquierdo calza con la estatura de Luffy y el contorno pareciera que lleva un sombrero, que ojo, si se trata de este Luffy con el parche en el ojo, Oda tampoco nos mostrará la silueta al 100% de que es una persona con sombrero, ya que se rompería toda la sorpresa. La única pista contundente es solamente la silueta de Shanks y las comparativas del manga 907 y el manga 934. Actualización. Este guión ya estaba terminado, de hecho el audio anterior que escucharon ya estaba grabado, solamente faltaba editar el video, simplemente que no se pudo hacer por algunas tareas o problemas que yo tenía. Con la salida del manga 1086 miré muchos memes que Oda nos engañó con las siluetas. Esto sí es posible, pero nadie dice que este personaje, Saint Garling Figarland, es la silueta que aparece en medio de los caballeros sagrados en el manga 1083. Hay dos puntos a tomar en cuenta. Uno, que esta silueta que aparece en el medio de todos no lo hace un líder como todos creen, simplemente está en el medio. Segundo punto, de ser la misma persona que aparece en el centro de las siluetas, las empuñaduras de las espadas o sables no coinciden para nada. Por tanto, es posible que este personaje Saint ni siquiera haya aparecido en las siluetas por ser el líder de estos caballeros, y de ser así, incluso podría ser cualquier otro de las siluetas, ya que no podemos ver si más personajes llevan un arma como él, además que ni siquiera sabemos cuántos son. Lo que trato de decir es que esto no afecta para nada el guión que ya se había hecho. Ya conocen cómo trabaja Oda y nunca se puede confiar en él, ya que siempre voltea todo o busca una manera de que fijemos nuestra atención en otro lado para así poder sorprendernos. El ejemplo claro
Es lo que pasó en la saga de Arabasta. Hizo que todos volteáramos a ver hacia Vivi como nueva Nakama para sorprendernos dándonos a Robin como la nueva. Y bien, hasta aquí vamos a dejar el video. Si les gustó el video, agradecería mucho que me ayuden con un like, suscribiéndose al canal y compartiendo el video, para así llegar a más audiencia por el Shadow Ban. Como saben, también voy a comenzar a transmitir directos de videojuegos en la F Azul. Les dejaré el link también en la descripción del video. Saludos y me despido.